Dios los bendiga. Gracias por estar esta mañana aquí asistiendo por primera vez. Quienes vienen por primera vez, bienvenidos. Quienes ya han venido o vienen regularmente, lo que queremos hacer hoy es una especie de recordación, pero también celebración, dándole gracias a Dios por permitirnos tener familias. Él fue el que diseñó y el que regula y hace plena la vida familiar. Entonces, gracias por estar, por aceptar la invitación. Sé que estamos distintos, diferentes en la forma como nos acomodamos. Hoy no vamos en el bus, hoy estamos en el estadio, así como alrededor, o más bien en los palcos, ¿no? Hoy no parecen las sillas como sillas de bus, sino sillas de un lugar de convenciones o de reunión. Pero igualmente estamos acá para celebrar al Señor y a su palabra, amén. Así que voy a tenerlo más cerquita, voy a pasar por entre los puestos, voy a ponerles el micrófono para que contesten algunas preguntas, así que estén muy pendientes. Así se pone más pilas, ¿no? Entonces, por favor, abra su Biblia en el libro de Proverbios, en el primer capítulo. Si trae Biblia, si no, acá vamos a estar leyendo para que usted con nosotros esté meditando en esta mañana. Proverbios capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1, pero nos vamos a centrar desde el 7 hasta el 10. Por si acaso vamos a tener abierto acá también. Proverbios 1, versículos 1 al 10. Proverbios de Salomón, leo en versión Reina Valera contemporánea. Hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes, para recibir consejos y justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los incautos e inteligencia y cordura a los jóvenes. Que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo para entender proverbios y enigmas y palabras sabias y profundas. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor a Dios, dice la Reina Valera del 60. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre y no menosprecies las enseñanzas de tu madre. Adorno de gracia serán sobre tu cabeza y collares alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar por ellos. Sabiduría es el tema principal del libro de Proverbios, pero hoy vamos a hablar de la sabiduría familiar. No es lo mismo conocer que entender que ser sabio. Conocer es tener información, recibir conceptos, manejar determinada información de algún tema. Eso es conocer. Entender es la capacidad de saber cómo se relacionan los temas, pero sabiduría, de acuerdo a la Biblia, es llevar todo eso a la práctica. Obviamente el texto bíblico nos enseña que la sabiduría verdadera viene de Dios y se hace a través de la relación con Dios. Así que los elementos que vamos a ver hoy de una familia sabia, escuche por favor, o de la sabiduría familiar, no de la familia feliz o de la felicidad familiar, porque eso se vuelve una utopía, ¿no? Todos queremos tener familias felices, amén. Pero la felicidad es tan relativa, porque para unos es una cosa y para otros otra, y dentro de la misma familia unos pueden estar felices y otros estar muy tristes, porque dicen esta familia es terrible y otro dice esta familia es súper bien, súper buena. Dios establece que lo que Él desea de nosotros es que entendamos su voluntad y la vivamos. No solo la conozcamos, la entendamos, sino que la vivamos, y obviamente por la fe en Jesucristo, porque no se conoce a Dios realmente quién es y qué es lo que pide y cómo nos capacita para vivir conforme a su voluntad por su gracia, si no es a través de Cristo. Así que si se me olvida el evangelio, que espero que no se me olvide en esta predicación, por favor acuérdese que todo esto se aplica por medio de la fe en Cristo. No es por la fe judía. No voy a citar los proverbios de Salomón para hablar de la familia como un judío, sino como un cristiano. Y sí,
es para entender, conocer, saber, pero no queremos que se vayan llenos de información. Esto es para el más sencillo, para la familia que menos conocimiento tiene, para que la que no tuvo ni siquiera el menor estudio, para las personas que no tienen ni siquiera la capacidad o la habilidad que algunos pensarían que tenemos que tener todos, sino que son los más sencillos. A esos también Dios puede hacer felices, pero no a través de una felicidad temporal, sino a través de una vida sabia como familia. Entonces recuerden que lo que queremos son familias sabias. Y lo que planteamos hoy es que la familia debe ser el ambiente donde se aprende a vivir sabiamente. El ambiente donde se aprende a vivir sabiamente. En las escuelas y en los colegios se dice, este es su segundo hogar, le dicen a los muchachos y a los estudiantes. Porque el primero es la familia, ¿cierto? En las iglesias, ¿qué les decimos? ¿Este es su tercer hogar? La realidad es que se supone que los colegios no enseñan tanto, ni las iglesias deberían enseñar tanto como se enseña en la familia. Las familias deben estar insertadas dentro de una iglesia o dentro de una comunidad que les guíe en Dios, pero es la familia la que debe hacer su propio culto familiar, debe tener su propia enseñanza de la palabra y debe desarrollar la capacidad de hacer la voluntad de Dios porque están conectados con Él. Entonces es el ambiente familiar el que debe generar una vida sabia. ¿Cómo? 3 elementos. ¿Cuáles son los componentes del versículo 7 al 10 que vamos a ver ligados allí? Primero, un Dios al cual temer. Segundo, unos padres a los cuales atender, según el texto bíblico, ¿no? Pero atender para aprender, ¿no? Y un hijo al cual enseñar, o unos hijos, ¿no? Aquí hay familias de un niño, ¿cierto? O de un muchacho. ¿Hay de 2? ¿Cuántos hay de 2 acá? Bien, Marquito se levantó. Bien. Brian. Bueno, de 2 la suya, la que venía, ¿no? Pero ahora está formando otra con una apenas, ¿no? ¿O son gemelos? No son gemelos. ¿Solo Elena? Sí. Entonces, tenemos familia de 1, de 2, pero la idea es que el hijo pueda aprender. Que hayan padres a los que se les pueda atender o de los cuales se pueda aprender al ponerles atención. Pero sobre todo por encima haya un Dios al cual temer. Y wow, y de una vez esa palabra suena rara, ¿no? Temerle a Dios, eso suena como medio raro. Mire conmigo por favor de nuevo, si tiene ahí la Biblia, Proverbios capítulo 1. El versículo 7 dice que el principio, el comienzo de donde se empieza a ser sabio, el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. No dice el saber la información de Dios, sino el temer a Dios. ¿Y por qué temer? Si el temor no es malo o es bueno. Digamos 2 cosas con respecto a eso. Primero, solo en la relación con Dios se empieza a ser sabio y somos necios si no nos dejamos enseñar por Dios. Solo en la relación con Dios se empieza a ser sabio, pues Él lo sabe todo, de todos y de mí. ¿Cuántas veces usted ha pensado, yo no pensé que este hijo fuera así, siendo papá, ¿no? O cuántas veces uno como hijo habrá pensado, yo no pensé que mi papá fuera así, me fuera a salir de esa manera, o me fuera a salir con esas, o mi mamá, no pensé que fuera a pasar eso en la familia, ni idea, pues a Dios no lo toma por sorpresa. Dios no solamente sabe lo que va a pasar, sabe quiénes somos, todos en conjunto, y saben quién es cada uno en especial. Y por eso se necesita el temor de Dios, porque para poder conocer debemos estar apegados a aquel que lo sabe todo. Segundo, porque Él debe ser temido, y eso lo quiero resaltar, como respetado y obedecido. El mandamiento, el gran mandamiento que dio Cristo, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande de todos los mandamientos. El amor implica respeto, implica valorar quién es la persona a la que se ama. En este caso, Dios está por encima de todos y entonces merece y es digno de que nosotros le obedezcamos y le honremos. Y por eso se hace énfasis en el temor al Señor. No estamos hablando de cualquiera, no estamos hablando de mi hijo, de mi hermano, de mi papá, de mi mamá, que entre nosotros debemos amarnos. Estamos hablando de Dios, que es el que nos dio la vida y el que nos dio la capacidad de tener una familia.
Entonces sí, Él es misericordioso, Él es amoroso, Él es lleno de gracia, de bondad, pero precisamente también Él es Dios, Él es justo, Él es santo, Él ejerce juicio, justicia y debe ser respetado conforme Él es y valorado por quien Él es. Él no es el compadre de la esquina al que yo le tomo el pelo por cualquier cosa, Él es mi Dios, mi Señor, mi Creador, mi dueño y mi Redentor, si confío en Cristo como mi Salvador. Y redimidos es también ser poseídos o adueñados por Él. Él es nuestro dueño. Así que debe ser un respeto reverente. ¿Eso significa que no podemos tener confianza con Dios? No, la confianza que tiene un hijo con un padre. Saben, hay un misterio, ¿no? En las relaciones familiares vemos a los padres como reflejo de Dios. Y a veces uno le da tanta confianza al papá o la mamá que a uno le dan la mano y se agarra el codo, ¿no? Y si es posible le arranca el brazo. Y así a veces con Dios, ¿no? Dios dice, te doy mi amor, te doy mi hijo, te entrego mi misericordia. ¡Ay, qué Dios tan bueno! Y sí, es bueno, pero al mismo tiempo sigue siendo Dios y debe ser valorado y debe ser reverenciado. No podemos abusar de Él. Más bien, no debemos, aunque no podamos, porque Él no se deja usar, no debemos porque los que sufrimos somos nosotros. Ser respetado y obedecido significa ser verdaderamente, que valoramos y amamos verdaderamente a Dios y según la Reina Valera del 60, ser insensatos y según esta contemporánea, ser necios es no dejarse enseñar por Dios, despreciando la capacidad de Dios de enseñarnos a vivir o despreciando la sabiduría, según el texto, y despreciando la autoridad de Dios para podernos corregir, despreciando la enseñanza. Sabiduría y enseñanza son términos que aparecen allí en el texto bíblico y se pueden traducir como corrección e instrucción y significan que Dios sabe qué debo aprender y cómo lo debo aprender. Y Dios sabe qué debo corregir y cuándo lo debo corregir y cómo lo debo corregir. ¿Se dan cuenta que primero empieza con eso? Con el temor a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los necios o insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y si vamos a concluir al final algo que se va a llevar usted de este sermón o de esta pequeña charla sobre la sabiduría familiar es que necesitamos ser más enseñables, más dóciles para poder aprender. Primero de Dios, porque después de Dios que diseñó la familia, deben haber unos padres a los cuales atender y de los cuales aprender. ¿Cuántos saben si se parecen a sus papás o no se parecen a sus papás? ¿Le han sacado algún parecido físico? ¿Sí? En estos días yo me he dado cuenta que me parezco mucho a mi papá, sobre todo cuando me veo sin camisa, y me acuerdo cuando él tenía mi edad, ya estoy echando la misma barriga. Tiene ahora menos él que yo, físicamente hablando. Mi esposa me dijo que es que usted se parece mucho a su papá. Yo le dije, ¿eso es bueno o es malo? Explíqueme. Porque hay cosas que son positivas y cosas que son negativas. Y a veces le dicen a uno, ¿cómo se parece a su papá? O ¿cómo se parece a su mamá? Pero a veces le dicen, uy, ¿cómo se parece a su papá? ¿Cómo se parece a su mamá? De hecho, una clave para los novios cuando están pensando en casarse, siempre lo comento, es mire al suegro o mire a la suegra o mírelos a los dos. En el caso mío, mi esposa es muy parecida a mi suegro. Mi suegro ya falleció. Pero mujeres salen parecidas a la mamá y no al papá. Características físicas, formas de carácter, de comportarse, de reaccionar. Y ahí uno sabe en qué se está metiendo, ¿no? Cuando se va a casar. Porque recuerden que la familia empieza con una pareja, ¿no? ¿Sí o no? Tienen que haber dos que se junten, ¿no? Y cuando se van a unir, tienen que pensar, bueno, ¿cómo será la vida juntos? Porque resulta que al ser papás, la pareja tiene que enseñar a través del ejemplo. Las palabras enseñan, pero los ejemplos arrastran. Si se supone que Dios es el dueño de nuestra familia, lo primero que deberíamos dar ejemplo como pareja, los que somos padres, y aún si no tienen hijos, los que van a tenerlos un día, es ejemplo de temor a Dios. Y recuerden lo que acabé de explicar, cómo valoran a Dios, cómo respetan a Dios, cómo obedecen a Dios.
Usted le puede decir al hijo, me acuerdo que mi abuelita me decía, dentro del catolicismo romano me decía, mijito no me decía, Yorley, no se acueste como los animalitos, rece primero antes de acostarse. Yo tenía un poco de estampitas de varios santos y un librito de la novena del Divino Niño y una cantidad de cosas más. Ella decía, algo tiene que rezar usted, porque el concepto de ella era, no se puede acostar como los animalitos. Bueno, pasémoslo a la vida bíblica cristiana, que es la oración. Uno le dice a los niños, oren, pídale a Dios, busque al Señor y su voluntad, lea la Biblia. Los niños son respetuosos, ¿sabe? Todavía, a pesar de que son tan tremendos hoy en día, dicen la verdad, pero todavía alcanzan a entender que les puede ir mal si la dicen tan completa. Podrían decir, ¿y usted la lee? ¿Y usted ora? ¿Y usted piensa en Dios? ¿O piensan que yo pienso en Dios? El ejemplo es mucho más importante, porque van a atendernos a nosotros, escuche esto, los hijos, así nosotros queramos o no queramos que nos atiendan. Y a veces nos atienden en aquello que no deberían atendernos, o nos ponen atención en aquello que no deberíamos enseñar, en cosas que no son buenas delante de los ojos de Dios. Entonces debemos tratar de tener una relación con Dios profunda y verdadera. Primero, es celebración, no regaño, ¿no? Así que es un estímulo para que no se asusten. Ustedes tienen una responsabilidad como padres y como pareja antes de tener hijos, si todavía no los tienen, y es cultivar una relación con Dios genuina y verdadera, valorándolo, respetándolo y obedeciéndolo. Pero recuerden que le dije que no me dejaran olvidar el evangelio, ¿cierto? Dicen, no, es que yo no oro, yo no leo. Pues la Biblia establece que Cristo vino para pagar por nosotros a causa de nuestros pecados. Entonces Él es quien nos da el acceso a Dios. Entonces pídale perdón a Dios, arrepiéntase de su incredulidad práctica, porque aunque diga que cree en Dios, no tiene una relación con Él. Y entonces venga a Cristo y crea que Él murió precisamente para que usted ahora tenga una relación con Él. Y ya, deje de decir, pobrecitos mis hijos, se van a levantar sin un ejemplo de oración. Dios quiera que les vaya bien. No. Arrepiéntase, confíe en Cristo y empiece a caminar con el Señor. Dios le dará la fuerza para ser ejemplo. Y sabe, este es un secreto aquí entre nosotros, que no nos escuchen los hijos. Los hijos aprenden no solamente de lo bueno que hacemos, sino de lo malo, pero no lo malo necesariamente para imitarlo, también para evitarlo. Y cuando nosotros nos arrepentimos de algo que vemos que no es conforme a la voluntad de Dios, ellos lo captan y se dan cuenta cómo cambiaron mis papás, cómo transformaron su vida y cómo ahora caminan con Dios de una forma especial. ¿Sí creen eso? ¿Creen que los hijos también se dan cuenta cuando uno cambia? Ustedes son los que piensan que no, pero ellos están como el búho, callados, pero ponen un cuidado y están pendientes de todo lo que usted hace y deja de hacer. Ahora, en la pareja, no lo vamos a leer hoy, pero usted puede leer desde Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 hasta Efesios capítulo 4, versículo 3, pero terminando el capítulo 5, del 21 al 33, se empieza primero el 21 diciendo que debemos someternos mutuamente para hablar de la línea de autoridad o el orden que Dios estableció para las parejas, las familias, el hombre liderando en la pareja, los padres liderando en la familia. Y después habla de que los hijos deben ser liderados, y después habla de que los amos en ese tiempo debían liderar en los esclavos, como los patrones en los empleados hoy en día. Pero dice que esas sumisiones siempre, cuando usted lo lee, cuando habla a cada una de esas personas, dice en el Señor, en el Señor. En el Señor. No queremos gente sometida a otra gente por mera esclavitud emocional. Ay, yo me someto a él. Los hijos se someten a los papás, así sean una cosa horriblísima, pero no lo hacen confiando en el Señor y no lo hacen descansando en que Él les da la capacidad de obedecer en lo que el Señor manda. Y yo hago de nuevo este énfasis, ¿no? Porque si alguien me manda algo, cualquiera, por ejemplo, saliéndonos del contexto familiar, un patrón me manda algo que es pecado, que no es conforme a la voluntad de Dios, yo estoy autorizado por la Biblia a desobedecerlo. Y bueno, hoy en día puedo renunciar. En ese tiempo no podían renunciar. Pero si no lo hago en el Señor y son cosas que normalmente son sencillas y prácticas, puedo terminar con un corazón amargado y obedeciendo de mala manera, de mala gana,
y siendo un rebelde pasivo y no alguien que honre a Dios en su relación familiar. Y cuando hablamos de las parejas, se resume en el versículo 33 del capítulo 5 de Efesios en: esposos, amen a sus esposas. Esposas, respeten u honren, según esta versión contemporánea, a sus esposos. El mejor regalo que le puede dar unos padres a los hijos es una buena relación matrimonial. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es una buena relación matrimonial. O sea, una relación matrimonial difícil o conflictiva, mostrando todo lo contrario de lo que Dios establece en su palabra: sumisión a Dios, transformación de corazón, y más bien no querer someterse y andar en conflicto, hace que los mejores regalos físicos, de educación, no sé qué otras cosas que le demos a los hijos, no los puedan disfrutar, porque sufren viéndonos a nosotros en nuestra relación matrimonial. Esa es la realidad. Los hijos, a veces tengo la impresión que para nosotros hoy en día, para muchos hoy en día, son como juguetes. Son peluches, pero con inteligencia artificial. Se mueven bastante y hablan y dicen cosas. O con pilas que no se acaban. Y simplemente los tenemos para llenar a veces nuestras necesidades emocionales, de sentirnos queridos cuando no nos quiere nuestra pareja, o para sentir que tenemos a alguien en quien podemos dedicarle tiempo o que nos puede poner atención. Pero los hijos, más que nosotros necesitarlos, nos necesitan a nosotros. Son el encargo que Dios nos dio. Si usted tiene el privilegio de ser padre o de ser madre, tiene un gran encargo de parte de Dios, y el primer regalo que le puede dar a esos hijos, si no los ha tenido y los va a tener, es tener una buena relación conyugal. Eso los va a marcar para toda la vida. Yo quiero que quiero que mis hijos, ya tengo uno, faltan dos, tengan buenas mujeres y sepan tratar a sus mujeres. Por eso yo tengo que saber tratar a mi mujer y tengo que buscar que junto con mi esposa tengamos un buen matrimonio para que ella también sea una mujer conforme a la voluntad de Dios. Que cuando vean un mal hombre, las hijas nuestras digan: no, este no se parece a mi papá, que primero temía a Dios y segundo amaba a mi mamá. O un hijo diga: no, esta no se parece a mi mamá, que primero se sometía en el Señor al liderazgo de mi papá y antes de él tenía una relación con Dios verdadera y profunda. No se parece. Que ellos puedan identificar por el ejemplo que nosotros les damos, más que por lo que les decimos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que así sea. Y oramos para que nuestros hijos lo entiendan, ¿cierto? ¿Cuántos hijos quieren que sus papás se la lleven bien? Todos. Debería ser, ¿no? No crea, hay algunos sinvergüenzas que se benefician con la división, sobre todo cuando ya están creciendo y se dan cuenta: mire, los hijos son también pequeños pecadores, ¿no? Entonces se ven que los papás están en conflicto, entonces cuando ya van creciendo saben que si el uno le dice que sí a algo, el otro le dice que no, y están en conflicto, se van con el que le dice que sí. Porque ellos también necesitan un salvador. Y además, porque además de enseñar por el ejemplo, los padres a los cuales atender enseñan en equipo formador. Una de las cosas más importantes es que el padre y la madre, la pareja matrimonial, deben ser como piloto y copiloto de un carro de competencias, de carreras. Bueno, antes son como copiloto y copiloto en una moto, ¿no? Pero ya si tienen hijos ya no van solos, ahora tienen más gente, entonces traen pasajeros. Tienen que entenderse, tienen que saber armar equipo, no solo para dar ejemplos, sino para poder instruir. De acuerdo a lo que dice el versículo allí en Proverbios capítulo 1, el versículo 8, atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre y no menosprecie las enseñanzas de tu madre. Caracoles de colores. ¿Por qué dicen los dos? Yo sé que hay un énfasis allí, ya vamos a hablar del énfasis, pero quiero que por favor conmigo, si tiene su Biblia, vaya también a Proverbios 4:3 y a otras 3 citas más. Proverbios 4:3 dice: también yo fui hijo y tuve un padre, era el hijo predilecto de mi madre. O sea que ese no dice: yo era solamente hijo de mi papá, no, también hijo de mi mamá. Eso usted dirá: pero eso es apenas obvio. No, no es apenas obvio. Hay gente que le gusta decir que es hijo de uno, pero no hijo del otro. Ambos están criando y ambos son progenitores.
Además de ello, busque Proverbios capítulo 6, versículo 20, o lo apunta si está apuntando, donde dice: hijo mío, cumple el mandamiento de tu padre y no te apartes de la enseñanza de tu madre. También aparecen los dos, como en Proverbios 1:8. Y al final de todos los proverbios, incluso cuando ya no es Salomón el que escribe, sino otro de los autores que escribe allí proverbios, en Proverbios capítulo 30, en el versículo 11, dice: hay algunos, esto es la parte negativa, ¿no?, que maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Esos son paralelismos hebreos. ¿Qué quiere decir? Bendecir es lo mismo que no bendecir, porque están paralelos. Bendecir al padre, maldecir a la madre. O al revés, maldecir al padre y no bendecir a la madre es lo mismo, porque ambos son quienes los están criando. Y aquí es donde viene el asunto. A mí no me cría solo mi papá, me cría mi papá y mi mamá. O me criaron. Yo no solamente estoy criando a mis hijos, los estoy criando con mi esposa. Bueno, ya no los estoy criando, ya están más creciditos. Estoy ayudándoles a criar a los nietos. Somos un equipo. Y en lo primero que hay que ponerse de acuerdo es para corregir. En el texto en que estamos, en Proverbios 1:8, dice correcciones del padre y enseñanzas de la madre. Y es la misma palabra que aparece en Proverbios 1:7 cuando habla de que desprecian la sabiduría de Dios y la enseñanza de Dios. Cuando dice enseñanza, a veces las traducciones a nuestro idioma no son siempre la misma. La palabra que aparece como enseñanza en Proverbios 1:7 aparece como correcciones en Proverbios 1:8. Y es porque los padres se supone que son más buenos para corregir. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Somos diseñados diferentes, ¿cierto? Tienen la voz así, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que no le hizo caso a su mamá. ¿Por qué se portó mal? ¿Cierto? Pero no hay que abusar de esto porque somos un equipo. Yo quiero hablar rápidamente de dos cosas: el énfasis, pero también la complementariedad. Hay un énfasis porque tenemos más capacidad, y sí, porque por lo general los hijos se la pasan más tiempo con la mamá, entonces por lo general le toman más el pelo a la mamá y le obedecen menos. Entonces por lo general el papá cuando llega aplica el correctivo. Pero hay que hacerlo en equipo para que el papá no quede como el vengador anónimo, ¿no? Como el de las películas esas, ¿ustedes lo han visto? Acaba con la maldad, pero deja a todo el mundo herido. Eso acabó con el malo, pero acabó con media ciudad también, y todo el mundo quedó llevado. ¿Quién llegó? Mi papá, y aplicó justicia. Nos portamos mal. Hoy en día, solo lo voy a mencionar, no lo podemos abordar. Hoy en día se dice que no se debe aplicar castigo físico, y cuando uno se va volviendo viejo se va dando cuenta de que el castigo físico era menos necesario en la mayoría de las veces. Pero según la Biblia y según el contexto histórico en el que fue escrito la Biblia, pero sobre todo por autorización de Dios, sí se puede aplicar el castigo físico. Pero la verdad, el castigo físico se muestra en el mismo libro de Proverbios: entre más pequeño es, porque menos se entiende, pero entre más va entendiendo, tiene que haber más enseñanza verbal para que haya más reconvención y menos reprensión física. Y tiene que ser siempre con cuidado, tiene que ser siempre con cariño y no por venganza, y una cantidad de cosas más que casi siempre se hace mal. Así que si usted no aplica el castigo físico, por favor sí aplique la disciplina al menos. Y la disciplina no solamente es con castigar físicamente a un niño, es con decirle no a algo que sabe usted que debe decirle que no. Es con quitarle algo que sabe que le va a enseñar que lo que hizo está mal. Y eso es corregir. Y casi siempre los hombres somos más despiadados, ¿no? Llega uno y dice: ¿qué pasó? No se quiere comer, no va a haber televisión. No. Ah, bueno, hoy día televisión no sirve para nada, ¿no? Le desconectamos el Netflix. Se le acabó el internet. A eso sí ya le duele, ¿no? No. Pero ella cede casi siempre, no dice mamá. Y entonces la mamá dice: bueno, mijito, un ratico. En cambio llega el papá que es implacable, ¿no? Que no. Que dijimos que no. Entonces, por sus características físicas y de carácter, el hombre por lo general es más dado para aplicar la corrección. Pero de nuevo, ese es el énfasis, pero no podemos perder la complementariedad. Los dos tienen que estar de acuerdo. Y ella también puede aplicar y debe aplicar correctivos. Y él debe apoyarla desde la distancia y desde la referencia. Cuando yo no esté, su mamá le dice lo que debe hacer y usted le hace caso. Porque usted sabe que yo llego y aplico, si su mamá se dejó convencer, el castigo que habíamos quedado, incluso por no hacerle caso a ella conforme a lo que habíamos quedado. Así que no abuse de la benevolencia de su mamá. Pónganse de acuerdo. Y también cuando le estén aplicando, y el uno, porque a veces es al revés, yo sé que ese es el patrón normal, pero a veces al revés, no, la madre es la dura, ¿no? Entonces, el que sea,
El que esté viendo que el otro le está aplicando un castigo muy difícil o una corrección muy fuerte al hijo, no diga, uy, se le fue la mano con el niño. Bueno, mi tía decían, con el chino, ¿qué le está pasando? Conténganse, a no ser que sea algo que sea terrible, por ejemplo, algo físico, que sea violento, sí, claro, sí, échele a la policía si es el caso. En serio, no lo digo pero de verdad, no deje que tampoco sucedan tragedias, pero si no es nada trágico, pero sí le parece que sí se le fue la mano, entonces no lo haga delante de ellos, hágalo en privado con su pareja y dígale, mi impresión es que se te fue la mano. La Biblia dice que sí debemos corregirlo, pero no con ira, ni con venganza. No es porque usted lo está queriendo y lo está corrigiendo, sino porque usted se está desquitando de todo lo que le pasó hoy y no lo corrigió a tiempo o no la corrigió a tiempo y ahora lo está haciendo cuando ya la cosa se puso terriblísima, cuando ya le desesperó. Miren, los niños como los grandes también interpretamos y sabemos, emocionalmente hablando, cuando alguien nos está corrigiendo porque nos ama o porque está cansado de nosotros. Más bien es porque está aburrido de nosotros. Y eso a veces lo dicen, Dios mío. Palabras que se escuchan en las familias no cristianas, en las cristianas no. Estoy cansado de usted. ¿Cuántas veces le he dicho? Es que no entiende. No, contestó Gael. Es que le pasa, no parece hijo mío. ¿Eso debería escucharse cuando uno está criando un niño en el Señor? ¿O una niña en el Señor? No. Porque lo que hay detrás es el deseo de descargarse, a veces de problemas de pareja, a veces de problemas personales, problemas laborales, o a veces simplemente de la impotencia porque uno no sabe cómo lidiar con el muchacho. Pues la culpa no es de él, la culpa es suya, no es que usted es el papá y la mamá. Entonces ustedes los que tienen que saber cómo manejarlo. Él no, él está aprendiendo. Él tiene que esperar que usted le dé ejemplo. ¡Contrólese! ¡Que se controle! ¡Que deje de gritar! Esa es la forma como lo hacemos, ¿no? Y dice, papá, ¿que deje de qué? Ese es el asunto con nosotros. Y creo que eso pasa no solamente por nuestra falta de mayor profundidad en la relación con Dios, porque siendo más obedientes y más enseñables, créame, Dios nos va a recompensar con mayor obediencia y más facilidad para enseñar a nuestros hijos. Yo estoy convencido de eso por su palabra, por la palabra de Dios y por la práctica. Pero también nos pasa por falta de conectividad como equipo, de ponernos de acuerdo. Así vamos a corregir, así vamos a enseñar. Corrección del padre, pero la madre también puede corregir y el padre tiene que respaldarla. Es más, cuando el padre vea, pero también sepa que no se deja corregir de su mamá, sus hijos, debe salir en defensa de su madre, porque primero está la esposa antes que los hijos. Y madres, yo sé que me van a apedrear, algunas de pronto tal vez, porque dicen que madre no hay sino una, y padre cualquiera, dicen por ahí en el mundo, ¿no? Pero realmente primero está el marido antes que los hijos. Porque primero se conocieron y en la línea de autoridad está Dios, la pareja y luego los hijos. No al revés. Es que el niño me dijo, pero yo soy su marido. No, pero el niño me dijo. Igual al revés. La niña me contó, pero yo soy su esposa. No me importa, la niña se puso quejas de usted. Tenemos que recordar que primero estamos nosotros. Y recuerden que ellos nos necesitan unidos y formando equipo. De hecho, la palabra que aparece como enseñanza de la madre en el versículo 8 es la misma palabra que se le llama, es la palabra literalmente Torá. ¿Cuántos saben qué es la Torá? No cuando alguien está a Torá, Señor. El Pentateuco, los 5 primeros libros escritos por Moisés. Dijo la hermana aquí, la ley. Entonces, la mamá tiene la ley en la casa. Tiene la capacidad junto con el padre de ponerse de acuerdo y hay un énfasis para que ella instruya en la ley por su capacidad didáctica, por su amplitud emocional para cubrir, mantener, sostener, recoger a los niños y incluso al tipo ese que a veces se porta mal para traerlo, ese marido, y agarrarlos a todos y ponerse de acuerdo y ella tratar de transmitir para todos de una forma afectiva, hermosa y clara lo que Dios dice en su palabra. ¿Pero eso quiere decir que el hombre no puede enseñar? No, el hombre también puede enseñar. Lo que pasa es que hay un énfasis en la mamá porque por lo general ellas tienen más carga a nivel familiar. Y aquí quiero hacer un paréntesis grande. Que la mamá sea más dada
a enseñar, porque a pasar más tiempo con la familia por el diseño de Dios no significa que sea la única que enseñe, pero tampoco significa que el papá se desentienda de enseñar, pero tampoco significa de que ella si trabaja y enseña a los hijos, trabaja fuera de la casa y enseña en la casa, entonces el papá solo trabaje afuera porque yo soy el papá. Yo solamente trabajo y no voy ni a enseñar, ni a corregir, ni a ayudar. Y tampoco voy a ayudar en nada de la casa porque eso le toca a usted. Y les está hablando alguien que todavía no sabe barrer, que cuando barro, me han pescado barriendo, me han encontrado barriendo al revés y torciendo la escoba. Debemos ayudar a nuestras parejas. Los hombres también deben llegar después de su trabajo y colaborar en la instrucción de sus hijos y en la corrección de sus hijos. Más si las mujeres también trabajan. Yo sé que hoy en día es muy diferente ese contexto de ese tiempo, donde la mayoría de las mujeres no trabajaban constantemente fuera del hogar. Pero hoy sí se hace. Y lo ideal sería que el uno se quedara en la casa y el otro saliera a trabajar. Pero si no, ambos deben hacer ambas cosas, pero no someterse ni pelearse porque el uno no hace o el otro no hace, que ese es el problema, ¿no? Ya lavo los platos, no, pero yo no lavé ayer, nada. Entonces, recuerden el ejemplo, ¿no? Entonces los niños se levantan, niños que laven los platos, no, mamá, yo los lavé ayer, no, papá, yo los lavé ayer, nada. Y bueno, lo mismo que hacen los papás. Y si los niños entonces ven que los papás dicen, pero yo trabajo, pero yo también trabajo, y empiezan a entrar en conflicto y no resuelven las tareas del hogar, entonces ¿qué van a decir los niños? Yo estudio, papá, y yo estudio en el bachillerato, mi hermanito apenas está en primaria, eso son tareas de bobadas ahí, esos rapiditos se hacen, que él le haga. Y el otro, no, pero es que me es más pesado a mí, él es más inteligente, él es más grande, él tiene más capacidad, y se arma el conflicto. ¿No esas son las discusiones entre familias? ¿Cierto? ¿Quién recoge la toalla? ¿Quién dejó los interiores tirados en el piso? ¿Quién dejó regándose el agua? ¿Quién no bajó la taza del inodoro? Esas son las discusiones típicas del hogar. Ahí no es que entró, ¿quién trajo un negocio multinacional de estafa? No, eso no se dice en el medio del hogar, sino simplemente, ¿quién se llevó la plata que estaba ahí? Eran los vueltos del mercado. Cosas sencillitas. Eso es lo que pasa en los hogares. Y lo que debemos tratar los padres, de nuevo, es de ponernos de acuerdo en una buena relación con Dios, entre nosotros, y en una buena enseñanza armónica y sincronizada para con nuestros hijos. Eso lo necesitan mucho. Y los hijos, ¿cuántos de los que están aquí todavía no tienen hijos pero sí son hijos? Vamos a ver. Todavía no tienen hijos, pero ya tienen pareja, ¿no? Entonces ya van para allá. Ya van para allá. ¿Qué debe pasar con un hijo? Debe haber un hijo o unos hijos a los cuales enseñar, primero, que la vida sabia en Dios es hermosa, y segundo, que la vida sabia en Dios es santa. Esas dos cositas. Nada de que, ay, tan bonito mi hijo porque tiene un ojo verde y otro azul. Salió con el pelo amarillo y con 1,97 m y con músculos de Atlas o de Schwarzenegger. Eso es lo que todo el mundo debería ver, y yo no quiero decir que esté mal que tengamos buenas constituciones físicas. Lo que quiero decir es que nosotros los padres deberíamos creer que nuestros hijos son más hermosos entre más sabios sean. Entre más sepan cómo vivir. La sabiduría en la Biblia es saber cómo vivir según la voluntad de Dios. Y a propósito, para enseñarles esto, que no se desligue del Evangelio, que les dije que no me dejaran desligar del Evangelio, cuando vamos a enseñar, enseñamos porque estos son los principios de Dios que no podemos cumplir, pero que sí cumplió Cristo, y que ahora, si confiamos en Cristo como Salvador, Él nos ayuda a vivir conforme a su voluntad. Ahí está el Evangelio cuando vamos a enseñar a los niños. Y cuando vamos a corregir, no está diciendo, yo lo castigo porque el fuego del infierno viene sobre todo aquel. No, pero usted sí le dice, yo lo castigo para que usted sepa que está incumpliendo la ley por la cual murió Cristo, cumpliéndola verdaderamente, porque usted no la puede cumplir, yo tampoco la pude cumplir, y eso le debe a usted dar la capacidad de arrepentirse y de necesitar a Cristo. Y el castigo con lo que estoy haciendo para usted es para que usted reflexione y se sepa necesitado de la gracia del Señor. Y quiero decirlo de una vez, porque criar hijos sabios y santos no es criar hijos perfectos y sin errores. Si vamos a tener que corregir, no vamos a tener que sacar de la cabeza que nuestros hijos son perfectos. Y ese es el otro problema. Mostramos los hijos como si fueran, no sé, pinturas de museo, obras de arte. Y a veces uno se ríe porque cuando se paran
hablar padres de familia, se juntan y dicen, ¿cómo le va a su hijo? Bien, sacó el primer puesto en el colegio. ¿Y el suyo? Entró becado en la universidad. ¿Verdad? Sí. ¿Y el suyo? No, pues tiene un negocio propio ahora que se está independizando. Y el otro, no, pues el mío. Y no, nunca tienen defectos. Los muchachos son perfectos, cosa tan gloriosa, ¿no? Son una cosa impresionante, porque siempre tratamos de mostrar lo bonito que puede ser real, pero ahí lo que hacemos es aparentar. Los hijos no son para exhibirlos, son para formarlos. Y si todo el mundo les cae mal los hijos, pues puede ser porque algo tengan de mal y voy a formarlos en eso mal que estén ellos para que Dios los transforme. Pero si a todo el mundo les cae mal, pero conforme la voluntad de Dios son sabios y caminan con el Señor, no importa que a todo el mundo le caigan mal, no importa que no me hagan buena fama. Es más, cuando me hacen mala fama, me dan la oportunidad de formarlos mejor, porque entonces me doy cuenta de algo que no había caído en cuenta que tengo que corregir. Yo recuerdo el editor, el pastor Luciano Jaramillo de la Biblia, el coordinador del equipo traductor de la Nueva Versión Internacional cuando salió, lo conocí. Y nos enseñaba mucho eso basado en el libro de Proverbios, pero aún más recuerdo a Lev Stonson, que es el director de un ministerio llamado Logoi, que una vez en una reunión de pastores llorando nos decía, mi hijo está preso. Y yo le pedí perdón porque queriendo evangelizar y ser misionero, él era cubano en Estados Unidos, por eso lo confundí un poco con el otro pastor que les mencioné antes. Tal vez lo descuidé, entonces yo le dije, hijo, perdóname, porque tal vez yo no te atendí lo que debía atenderte, ni tú pudiste tener más ejemplo de mí por yo estar en muchas labores ministeriales. Y me acuerdo que esa vez nos le dijo, ahorita está preso. Yo me acuerdo, estaba en una reunión de pastores. Le dijimos, fuera con ese pastor que tiene un hijo preso. No, empezamos a orar con él, lloramos con él, un señor ya de edad, ya falleció. Él fue el fundador de AFLED, por ahí estudió Carlos y otros han estudiado allí, fundó el ministerio Logoi, tiene varios ministerios fundados, ya falleció. Y sufría, y era la oportunidad, así ya estuviera grande su hijo, para ayudarlo a formarse todavía, si se lo permitía el Señor. Y lo pudo contar, ¿saben? A veces entre nosotros de nuevo, si nos acercamos para ayudarnos como padres, más bien deberíamos decirnos, mi hijo le pegó a otro peladito en el colegio y parece que está cascando a todos. Ayúdeme a orar por eso. Mi hija parece que tiene un noviecito de dudosa reputación. Y yo tengo la escopeta para espantarlo, pero me estoy aguantando de hacerlo. Ayúdame en oración. ¿Cómo oro por ella? ¿Cómo la acompaño? ¿Cómo la guío en el Señor? Miren, sorpréndase, a pesar de que incluso alguien podría decir ya estaba hecha la labor. Adivinen, no adivinen, no somos adivinos. Supongan, ¿quién quedó con el ministerio de este hermano Lev Stonson? De todos sus hijos, este que estuvo preso. Y me sorprende cuando leo los escritos que él manda. Él terminó tan restaurado y tan transformado por el Señor que terminó al frente del ministerio de su papá, y de verdad fue una restauración verdadera, porque percátense de lo que acabo de decir. Él no tenía temor de pedir ayuda para ayudarlo, ni quería ocultarle los pecados a su hijo. Quería formarlo. Algunas veces tendremos que ir donde el profesor del colegio y decirle, sí, profesor, póngale 1. No como el chavo, no que bruto, póngale 0, no, sino póngale 1 porque no estudió. No es que sea bruto, es que fue perezoso y no quiso hacer la tarea. Está muy bien y él tiene que aprender. Dios quiera que no tengamos como este pastor que ir a visitar a nuestro hijo a la cárcel. Dios quiera que tampoco tengamos que ir a decirle a alguien que le apliquen la justicia, pero librarla a los muchachos de las consecuencias de lo malo que hacen no es educarlos, es maleducarlos. Entonces, necesitamos hijos que sean inteligentes o sabios y vean eso como lo más hermoso. Por favor, termine conmigo ahí la lectura en los 2 versículos finales, 8 y 9, de lo que leí, 9 y 10. Adorno de gracia serán sobre tu cabeza. ¿Qué? Las correcciones de tu padre y las enseñanzas de tu madre te van a adornar. Pero resalte la palabra gracia, ¿no? Y collares alrededor de tu cuello. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a verte más admirable y vas a ser más hermoso que si tuvieras la mejor apariencia, que si tuvieras el mejor vestido, que si tuvieras la mayor cantidad de riquezas, el mayor poder, la mayor fama, la mayor cantidad de talentos. Si tú eres enseñable, hijo mío,
Así deberíamos trabajar nosotros los padres con los hijos. Eres más hermoso porque la hermosura está en tu corazón, un corazón formado por el Señor. De hecho, eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento con respecto a las mujeres. No es sorprendente porque las mujeres, por tendencia natural, así como son más emocionales y ayudan más a la conexión familiar, también son más dotadas de la posibilidad de ser atractivas físicamente hablando, para no entrar en detalles. Entonces puede ser que se dejen llevar por eso y se excedan en sus arreglos y no se adornen en su corazón. Entonces el Nuevo Testamento dice que no sea el peinado ostentoso el adorno de ustedes, sino el espíritu afable, apacible, un corazón que sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Eso quiere decir que la mujer no se arregle? No, tampoco. Eso quiere decir que se arregle más por dentro que por fuera. Ese es el resumen. ¿Y eso quiere decir que nuestros hijos sean feos? No, sáquenlos bien bonitos, métalos a un gimnasio si quiere, póngalos, es más, ayúdeles con una disciplina deportiva para que se formen. Y cuando, como dije hace un rato, cuando el profesor lo reprenda, no diga, ay, mi niñito no lo trate duro, no, dile trato como debe ser para que aprenda. Pero lo más importante es eso, no que sacó músculos en el club deportivo y que ahora es el que hace las cestas o los goles, disfrútelo, alégrese por eso. Pero vea primeramente, y aquí está el meollo del asunto, cómo Dios está forjando su carácter y su corazón antes que todo lo demás. Y recuerde que usted tiene que estar allí. El profesor del colegio, el profesor de baloncesto, del club deportivo, de fútbol, lo que sea, no les va a querer transformar el corazón conforme a la voluntad de Dios. Usted sí, y le va a estar presentando el evangelio para ello. Eso es más hermoso, ¿cierto? Queremos hijos hermosos por dentro. Por eso es que queremos hijos santos. Mire por favor el versículo final conmigo. Hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes. Ahí sí le puede decir al niño, no se deje, pero no se deje engañar. No te dejes llevar por ellos. Redes sociales, compañeros de colegio, compañeros de estudio, compañeros de deportes, vecinos del barrio, personas de alrededor le van a estar hablando a la oreja a sus hijos. Y por más que usted los tenga encerrados, ahora no tiene que salir de casa, por el internet se hablan con todo el mundo. Antes le dijeron, no sale para ningún lado, sus amiguitos que vengan para acá. No. Se pueden ir facilito hasta el otro lado del mundo con un clic. Entonces usted tiene que estarlo capacitando para identificar el engaño del pecado. Léase el resto, los que son papás o quieren serlo, léanse el resto de Proverbios y se darán cuenta cómo en tono paternal le dice, te van a querer engañar. Te van a querer meter en delitos, te van a querer meter en pecados, te van a querer meter en problemas o dificultades. Y pilas con la mujer, le dice a este que es un varón, pero también podríamos decir hoy, pilas con esos varones, le puede decir a las mujeres que son seductores, que son engañadores. Cuidado con esos atractivos, cuidado, mire lo que le está enseñando él. Yo miro primeramente a Dios y quiero que Dios actúe en su corazón. Mire su corazón y mire el corazón de los que lo están influenciando. Nosotros somos los que los tenemos que preparar. Mire películas con sus hijos, no los deje mirarlos solos todo el tiempo. Vea qué es lo que están enseñando, acompañe a sus hijos si es posible, hasta donde sea posible con sus amigos, sobre todo para identificar qué es lo que les enseñan y qué es lo que hablan. No va a poder estar todo el tiempo con ellos, no va a poder acompañarlos en todo lugar, pero sí esté pendiente para poderlos orientar, más que decirle, no me le hable a este niño. Y, ¿se metió en esas páginas? No, porque después se compra otra. O anda el amiguito del colegio que le diga, déjeme entrar a la pantalla suya. Lo que tienes que hacer es instruirlo y acompañarlo a descubrir el engaño del pecado. Y eso significa más trabajo. ¿Sí o no? Pero pastor, usted no se imagina es que uno llega cansado de trabajar y cansado de tantos problemas. Y sí, le enseña uno las tareas a los muchachos y sí, les da uno la comida. Y ponérselo también a preguntarles cómo les fue y qué les dijeron, Dios lo bendiga, y qué les preguntaron y cómo les hablaron y ver qué relaciones tienen y cómo está su corazón para orientarlos en el Señor y corregirlos con amor y en oración. Ay, no, eso es mucho trabajo. Trabaje duro, dijo una vez un predicador. Cuando se muere y vaya al cielo, si confía en Cristo como Salvador, va a descansar. Y bastante. ¿Sabe dónde está el descanso? En primero, agradar a Dios. Segundo, ver luego la consecuencia de cómo nuestros hijos, sin ser perfectos, sin errores, son cada día más santos y más hermosos, pero delante del Señor, porque les hemos predicado. Y un día
esperamos caminen también con Cristo. La santidad trae hermosura y felicidad. Cuando uno pregunta, en una iglesia, eso lo dijo un pastor una vez, y ahí sí voy cerrando, ¿qué es ser santo? La gente levantaba la mano. Yo dije que iba a pasar preguntando por las mesas, ¿no? Ahora que llegó Cristian voy a preguntar. No, mentiras, Cristian, toma el pelo. Hey, ¿cómo tenemos de Cristian, no? Aquí estamos llenos de Cristian y Yorleis. Bueno, estamos llenos, estamos bastante identificados aquí. El asunto es... Mire, se me fue la paloma por tomarle el pelo, hermano. Se me fue lo que iba a decir. El asunto es que al final, y esa es la conclusión de mi sermón para no alargarme más. Gracias, hermano, gracias. Confundimos santidad con aburrimiento. Ser santo es ser así. Yo soy santo. Aleluya. Santo sea el Señor. Gloria a Dios. Hola, hermano, ¿cómo está? Hermano, así no, yo soy santo. ¿Cierto? Como una cuestión así rara, como de aburrimiento, como de cosa rara, como de casi que como una cuestión sepulcral, ¿no? Yo sé que hay reverencia en muchos momentos que uno tiene que guardar en la relación con Dios, pero ser alegre y ser feliz también está relacionado con la santidad. Alguien santo puede reír, alguien santo puede disfrutar. De hecho, la santidad trae felicidad, porque hay liberación del pecado en la medida que más santo se es. Solo es perfecto en santidad Dios y Cristo para ser por nosotros puesto como sustituto de nuestros pecados, pero luego que vamos caminando cada vez más en santidad, somos cada vez más felices. ¿Usted no cree que alguien que, por ejemplo, se libera de un vicio es feliz? ¿Alguien que se libera de un pecado que lo esclavizaba es feliz? Alguien que se libera de la tortura en su corazón, de la propia conciencia que le dice que delante de Dios está mal y que está haciéndole un mal ejemplo a sus hijos, cuando empieza a caminar en santidad por la fe en Cristo, ¿es feliz? Santidad trae felicidad. Por eso de nuevo concluyo como empecé, debemos ser enseñables y corregibles para tener familias sabias. Y empezamos por los papás, y empezamos entre pareja y terminamos con los hijos. Nuestra meta es ser enseñables y corregibles en el Señor. Además, los padres deben mantener una relación en humilde obediencia a Dios por la fe en Cristo para ser transformados y transformadores y no meros informadores de parte de Dios a sus hijos. Y los hijos deben atender a sus padres en una relación de humilde obediencia en Cristo para ser transformados en sabiduría y santidad. Ahora sí,